Bendiciones a todos los hermanos y hermanas, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Josué, en el capítulo 24, en el versículo 15, amén. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué estaba viviendo en un contexto en el cual había muchas resoluciones de carácter religioso. Había como un conflicto en el pueblo. Algunos pensaban en los dioses de sus padres, otros pensaban en los dioses de la tierra que iban a conquistar, y Josué les dice que hicieran lo que quisieran, que después de todo hicieran lo que bien les pareciera, porque ya Dios se los había revelado de una manera muy especial y ellos todavía estaban en veremos, pero entonces hagan lo que les parezca, pero yo les aclaró, voy a servir a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo leo este versículo de Josué y no me da vergüenza leerlo. Al contrario, a propósito lo leo, porque en estos tiempos se está consensuando los más renombrados y eminentes clérigos, doctores en divinidad y renombrados teólogos están consensuando cambiar la Biblia, porque dicen que esta Biblia ya está muy vieja, no sirve, que estamos viviendo en una generación muy moderna, que lo que dice la Biblia no le sirve a la gente del día de hoy, y piensan y estudian y están tratando de proponer eliminar totalmente todo el Antiguo Testamento, porque dice que eso no cuaja con esta realidad que vivimos. Es una historia milenaria de algo que no tiene nada que ver con nosotros. Y en lo que el Nuevo Testamento lo piensan reformar casi totalmente y hacer una Biblia nueva. Es una atrocidad, es una barbaridad, es una locura. Jesús dijo, esta palabra pasará los cielos y la tierra, pero esta palabra permanecerá para siempre. Y ni una jota ni una tilde se va a cambiar. Y hay de aquellos que lo hagan. Entonces, ante esto, que el mundo considera a los que ponen su fe, su esperanza en la palabra de Dios, el mundo, y aún no solamente el mundo, los pseudo cristianos, los grandes teólogos y doctores de divinidad,
creen que son los ignorantes, la gente que no tiene conocimientos, que creen en el Antiguo Testamento como una palabra reveladora para la actualidad. Y ellos piensan que es una historia que ya está digamos, que pasó. Pero yo creo, hermanos, y pongo mi fe en el Señor, en la palabra del Señor, en toda la palabra del Señor, como dice Josué: yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes hagan lo que quieran, ya Dios se los reveló y ustedes están todavía endurecidos. Bueno, hagan la suya. Pero yo y mi casa vamos a seguir fieles al Señor. Como dijo Jesús: estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y que el mundo va a pasar. Entonces, y la palabra va a permanecer. Los modernos van a pasar y la palabra va a permanecer. Amén. Gloria al Señor. Y no se dan cuenta de muchas cosas que hay en la palabra de Dios. Miran la palabra con una mente carnal, una mente humana, una mente intelectual, pero no miran la palabra con el Espíritu, con la revelación del Espíritu Santo. Y aún viendo las cosas de una manera racional, aún así la palabra de Dios se defiende por sí sola. Como decían los apóstoles: hace bien en estar atento a la palabra profética, porque ella es fiel, es lo que hay, es la base. Y por ejemplo, acá en el versículo 15 dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién servir. Y le da, si ellos no están de acuerdo, si mal les parece, si están en desacuerdo en seguir sirviendo a Dios, entonces Josué les da dos opciones. Son erróneas las opciones, pero bueno, o servir al Dios de vuestros padres o al de los amorreos. Y acá dice: de vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río. Y acá hay una revelación, hay una muestra de que esta es la palabra de Dios. ¿Dónde queda el otro lado del río? Hermanos, el otro lado del río queda al otro lado del río Éufrates. ¿Qué había del otro lado del río Éufrates? Había la ciudad de Ur de los Caldeos. De esa ciudad salió Abraham, el padre de este pueblo. El origen de este pueblo estaba al otro lado del río, como dice en el versículo 24, en el capítulo 24, el versículo 2 dice: y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Eran los padres de este pueblo y tenían dioses extraños y habitaban al otro lado del río. El origen de ese pueblo está mostrando el origen del pueblo y está atestiguado ese origen. Se han hecho descubrimientos arqueológicos y se ha constatado tablillas y escritos de la civilización sumeria de aquel tiempo. Y entonces es verdad lo que dice el versículo 15. El origen del pueblo de Dios está demostrado y muchas otras cosas prueban que efectivamente ellos vinieron, aún su mismo nombre hebreos indica que vinieron del otro lado del río. Acá la palabra está confirmándose
Es una palabra que se confirma. Y también hay otra cosa que en el versículo 4 dice, a Isaac di Jacob y Esaú. Nosotros generalmente, teológicamente, o la gente también en el mundo cree que cuando hay mellizos, como en este caso Jacob y Esaú, el que nace primero, el que aparece primero, el que la madre lo da a luz por primero, ese es el mayor. Y en el lenguaje bíblico, ese es el primogénito. Y el que nace último es el segundo. Bueno, pero en el entendimiento de Dios, a los ojos de Dios, la manera de Dios ver las cosas, Dios dice que el primero es el que nace último. ¿Cómo se entiende eso? Que el primero es el que nace último. En este caso, para Dios, el primero es Jacob. ¿Por qué es Jacob el primero? En el Salmo 139 y en otras partes también dicen que Dios nos conoce desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, que desde el inicio, desde que fuimos engendrados, en ese primer instante, Dios nos conoce, ya nos conoce inclusive desde antes de que fuéramos engendrados, pero desde el vientre de nuestra madre Dios estaba participando en nuestro nacimiento. Y dicen que la ciencia de ahora, la medicina de ahora dice que el mayor es el que sale por último, que el mayor es el que es el primero que se empezó a formar en el vientre de la madre. Se empezó a formar en el vientre de la madre Jacob, y después de Jacob se empezó a formar Esaú. Es decir, que primero fue Jacob el que comenzó a formarse en el vientre de la madre, y inmediatamente le siguió Esaú. De manera que desde el vientre de la madre Jacob era el primero, porque fue formado primero. Ese es el conocimiento que Dios tiene de la situación. Nosotros tenemos otro conocimiento, y el conocimiento que tenemos es humano. Nosotros, bueno, el que apareció primero, la madre lo parió primero a entonces este es el primogénito. No, un momentito. En la ciencia nos dice que el primogénito es el que fue formado primero. Y entonces, hermanos, vemos cómo, por eso el versículo 4 dice, a Isaac di Jacob. Dios dio a Jacob, que era el primero, y después Esaú. Vemos que a veces los grandes teólogos no interpretan bien la palabra de Dios, no saben, lo hacen humanamente, y por eso están pensando en en corregir, quieren educar a Dios, quieren ayornar a Dios. Pero hermanos, Dios es eterno, está más allá de los tiempos, más allá de los milenios, más allá de la moda. Dios nadie va a enseñar a Dios cómo tiene que ser. Entonces, aunque el mundo se enloquezca y algunos supuestos doctores de la Biblia se enloquezcan, bueno, nosotros los cristianos vamos a seguir fieles. Elegimos seguir creyendo en el Señor, a pesar de todo lo que digan. Amén. Aunque nos tilden de ignorantes, nosotros, gloria a Dios, vamos a estar firmes creyendo en la palabra del Señor, en todo, absolutamente en todo. Amén. Que Dios los bendiga muy ricamente, hermanos.